El rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, o La muerte del rey Arturo, Sir Thomas Malory. Traducción por Francisco Torres Oliver. Volumen 1, Libro 5. Capítulo 1. Cómo 12 ancianos embajadores de Roma vinieron al rey Arturo a demandar tributo por Bretaña. Cuando el rey Arturo hubo descansado tras larga guerra y celebraba una real fiesta y tabla redonda con sus aliados, reyes, príncipes y nobles caballeros, todos de la tabla redonda, entraron en su sala, estando sentado él en su trono, 12 ancianos, llevando cada uno un ramo de olivo, en señal de que venían como embajadores y mensajeros del emperador Lucio, el cual era llamado en aquel tiempo dictador o procurador del bien público de Roma. Y estos mensajeros, después de entrar y llegarse ante el rey Arturo, le rindieron homenaje haciéndole reverencia, y le dijeron de esta manera: El alto y poderoso emperador Lucio envía saludos al rey de Bretaña, y te ordena que le reconozcas por tu señor, y le envíes el tributo debido de este reino al imperio, que tu padre y antes tus predecesores han pagado como hay testimonio, y tú, como rebelde, no lo reconoces como tu soberano, y te resistes y te mantienes contrario a los estatutos y decretos hechos por el noble y digno Julio César, conquistador de este reino, y primer emperador de Roma, y si rechaza su demanda y mandamiento, sabe de cierto que hará fuerte guerra contra ti, tus reinos y tierras, y os castigará a ti y a tus súbditos, de manera que será ejemplo perpetuo para todos los reyes y príncipes, por negar su tributo a ese noble imperio que domina sobre el universal mundo. Así que hubieron manifestado el efecto de su mensaje, les mandó el rey retirarse, y dijo que debía consultar con su consejo y que entonces les daría respuesta. Entonces algunos de los caballeros mancebos, al oír su mensaje, quisieron ir sobre ellos para matarlos, diciendo que era una afrenta para todos los caballeros allí presentes consentirles hablar así al rey. Y al punto mandó el rey, so pena de muerte, que ninguno de los caballeros los ofendiese ni hiciese ningún daño, y mandó a un caballero que los llevase a su aposentamiento. Y ved que tengan todo lo necesario y conveniente para ellos con la mejor muestra, y no se ahorre delicadeza ninguna, pues los romanos son grandes señores, y aunque no me place a mí ni a mi corte su mensaje, sin embargo debo tener presente mi honra. Después de esto, llamó el rey a todos sus señores y caballeros de la tabla redonda para deliberar sobre este asunto, y les pidió que le diesen su consejo. Entonces Cercador de Cornualles habló primero y dijo: Señor, este mensaje me place bien, pues hemos descansado muchos días y holgado, y ahora espero que hagáis feroz guerra a los romanos, con lo que no dudo que ganaremos honra. Bien creo, dijo Arturo, que te place este asunto, pero no se pueden dar estas respuestas, aunque mucho me agravia la demanda, pues ciertamente no pagaré jamás tributo a Roma, por tanto os ruego que me aconsejéis. Sé que Belinus y Brenius, reyes de Bretaña, han tenido el imperio en sus manos muchos días, y también Constantino, el hijo de Helena, lo que es clara prueba de que no debemos tributo ninguno a Roma, sino de justicia los que descendemos de ellos tenemos derecho a reclamar el título del imperio. Capítulo 2. Cómo los reyes y señores prometieron al rey Arturo ayuda y socorro contra los romanos. Entonces respondió el rey Eguisans de Escocia: Señor, debéis de derecho estar por encima de todos los otros reyes, pues, como vos,
No hay par ni igual en toda la cristiandad, tocante a caballería y dignidad. Y os aconsejo que no obedezcáis a los romanos, pues cuando reinaron sobre nosotros, afligieron a nuestros mayores, y sometieron esta tierra a grandes extorsiones y pagos, por lo que hago aquí voto de vengarme de ellos, y para reforzar vuestra querella, proveeré con 20.000 buenos hombres de guerra, abastecidos a mi costa, que os acompañarán conmigo cuando os plazca. Y el rey de la pequeña Bretaña concedió para lo mismo 30.000, por lo cual el rey Arturo les dio las gracias. Y entonces cada uno acordó hacer guerra y ayudar según su fuerza, que fue a saber. El señor de Gales Occidental prometió traer 30.000 hombres, y Sir Uwaine y Sir Idrus, su hijo, con sus parientes, prometieron traer 30.000. Entonces Sir Lanzarote prometió asimismo una gran multitud. Y cuando el rey Arturo conoció el sentir de todos y la buena voluntad, les dio las gracias vivamente, y después hizo llamar a los embajadores para que oyesen su respuesta, y en presencia de todos sus caballeros y señores les habló de esta manera: Quiero que volváis a vuestro señor y procurador del bien común de los romanos, y le digáis que ninguna cuenta hago de su demanda y mandamiento, y que no sé de ningún pago ni tributo que le deba yo a él, ni a ningún príncipe terrenal, cristiano ni pagano, sino que pretendo tener y ocupar la soberanía del imperio, para lo que estoy titulado por derecho de mis predecesores, en otro tiempo reyes de esta tierra, y decidle que estoy deliberada y totalmente determinado a ir con mi ejército con fuerza y poder hasta Roma, por la gracia de Dios, a tomar posesión del imperio y someter a los que se rebelen. Por tanto le mando a él y a todos los de Roma que sin demora me rindan homenaje y me reconozcan por su emperador y gobernador, so pena de lo que pueda venir. Y entonces mandó a su tesorero que les diese grandes y generosos dones, y pagase todas sus expensas, y asignó a Cercador para que los llevase fuera de la tierra. Y tomaron su licencia y partieron, embarcaron en Sandwich y siguieron por Flandes, Alemania, las montañas y toda Italia, hasta que llegaron a Lucio. Y después de hecha la reverencia, hicieron relación de su respuesta, como antes habéis oído. Cuando el emperador Lucio hubo entendido bien su mensaje, fue muy demudado, ya que se había puesto furioso, y dijo: Había pensado que Arturo obedecería mi mandamiento, y que él mismo os serviría, como bien se le acordaba, más que ningún otro rey. Oh señor, dijo uno de los senadores, dejad esas vanas palabras, pues os hacemos saber que yo y mis compañeros fuimos muy amedrentados de ver su continente. Temo que esto se vuelva en contra vuestra, pues pretende ser señor de este imperio, lo que es muy de temer si viene, pues es en todo muy distinto de lo que pensáis. Y tiene la corte más noble del mundo. Ningún otro rey ni príncipe puede compararse a él en su noble esplendor. El día de Año Nuevo le vimos en su estado, que es el más real que hemos visto nunca, pues era servido a su mesa por 9 reyes y la más noble compañía de príncipes, señores y caballeros que hay en el mundo. Y cada caballero era probado y semejante a su señor, y es su persona la más esforzada de cuantas viven. Y puede ser que conquiste todo el mundo, pues es bien poco para su valor, por lo que os aconsejo que guardéis bien vuestras marcas y pasos de las montañas, pues ciertamente es digno de ser temido. Bien, dijo Lucio, antes de Pascua pienso pasar las montañas, entrar en Francia y allí arrebatarle sus tierras con genoveses y otros poderosos guerreros de Toscana y Lombardía. Y mandaré que todos los que sean súbditos y aliados del imperio de Roma vengan en mi ayuda. Y seguidamente envió viejos y avisados caballeros a estos países siguientes: primero a Ambeish y a Reish, a Alejandría, a la India, a Armenia, donde el río Éufrates entra en Asia, a África
y Europa la ancha, a Ertain y Elaim, a Arabia, Egipto y Damasco, a Damieta y a Cayer, a Capadocia, a Tarso, Turquía, Ponto y Panfilia, Siria y Galacia. Todos estos estaban sometidos a Roma y muchos más, como Grecia, Chipre, Macedonia, Calabria, Cataluña, Portugal, con muchos miles de españoles. Y todos estos reyes, duques y emires se congregaron alrededor de Roma, con 16 reyes y gran multitud de gente. Cuando el emperador supo de su llegada, aprestó a sus romanos y todos los pueblos entre él y Flandes. También tomó consigo 50 gigantes engendrados por demonios, los cuales fueron ordenados para guardar su persona y quebrantar la vanguardia del ejército del rey Arturo. Y así partió de Roma y bajó las montañas para destruir las tierras que Arturo había conquistado. Y llegó a Colonia, cercó un castillo vecino, lo rindió enseguida, lo guarneció con 200 sarracenos o infieles, y después destruyó muchos hermosos países que Arturo había ganado al rey Claudas. Y así llegó Lucio con toda su hueste, desplegada a lo ancho de 60 millas, mandando que se juntasen con él en Borgoña, pues se proponía destruir el reino de la pequeña Bretaña. Capítulo 3. Cómo el rey Arturo celebró un parlamento en York, donde ordenó cómo debía ser gobernado el reino en su ausencia. Dejamos ahora al emperador Lucio y hablamos del rey Arturo, que mandó a todo su acompañamiento que se aprestase, el 8º día de San Hilario, a celebrar un parlamento en York, y en ese parlamento determinaron confiscar toda la armada de la tierra, y en espacio de 15 días estar apercibidos en Sandwich, que allí mostraría a su ejército cómo se proponía conquistar el imperio que le pertenecía tener de derecho. Y allí nombró 2 gobernadores de este reino, que fueron, a saber, Sir Baduín de Bretaña, porque aconsejase lo mejor, y Sir Constantino, hijo de Sir Cador de Cornualles, que después de la muerte de Arturo fue rey de este reino, y en presencia de todos estos señores delegó en ellos el gobierno del reino y de su reina Ginebra, por lo que se enojó Sir Lanzarote, pues dejaba a Sir Tristán con el rey Marco por amor a la bella Isolda. Entonces la reina Ginebra hizo gran lamentación por la partida de su señor y otros, y tuvo tal desmayo que las damas la llevaron a su cámara. Partió, pues, el rey con su gran ejército, y dejó a la reina y el reino bajo el gobierno de Sir Baduín y Constantino. Y cuando estuvo sobre su caballo, dijo en voz alta: «Si muero en esta jornada, quiero que Sir Constantino sea mi heredero y rey de este reino, como el más cercano de mi sangre». Y partió después y embarcó en Sandwich con todo su ejército, con gran multitud de barcos, galeras, cocas, galeazas, haciendo velas sobre el mar. Capítulo 4. Cómo el rey Arturo, embarcado y acostado en su cámara, tuvo un sueño maravilloso y de su exposición. Y estando acostado el rey en su cámara de la nave, se adormeció y tuvo un sueño maravilloso. Le pareció que un terrible dragón ahogaba a mucha de su gente, y que salía volando de poniente, y tenía la cabeza esmaltada de azur, y sus hombros relucían como el oro, y su vientre era como de una malla de maravilloso matiz. Su cola de puntas afiladas, sus patas de fino sable, y sus garras como de oro fino, y de la boca le salía una espantosa llama de fuego, como si la tierra y el agua ardiesen totalmente. Después le pareció que salía de oriente un terrible jabalí todo negro, en una nube, con grandes pezuñas como estacas. Era velludo y de mirada feroz, la bestia más horrible que jamás vio hombre ninguno. Rugía y erraba tan espantablemente que era maravilla oír. Entonces el horrible dragón avanzó y vino por los aires como un halcón.
dando grandes golpes sobre el jabalí, y el jabalí lo hirió a su vez con sus feroces colmillos, de manera que su pecho se ensangrentó todo, y la sangre caliente volvió bermeja toda la mar. Entonces el dragón se elevó volando hacia las alturas, bajó con gran arremetida, y dio al jabalí en el espinazo, que tenía 10 pies de la cabeza a la cola. Redujo al jabalí todo a polvo, la carne y los huesos, y se fue volando por encima de la mar. Y en eso despertó el rey, y se sintió muy turbado de este sueño, y envió al punto por un sabio filósofo, mandando que le explicase el significado de su sueño. «Señor», dijo el filósofo, «el dragón que has soñado representa tu propia persona, que aquí navega, y los colores de sus alas son los reinos que has ganado, y su cola llena de puntas afiladas significa los nobles caballeros de la tabla redonda, y el jabalí al que mata el dragón, que sale de las nubes, representa algún tirano que atormenta al pueblo, o que probablemente vas a luchar tú solo con algún gigante horrible y abominable, como no has visto otro igual en tus días. Por ende, nada debes temer de este sueño terrible, sino ve como conquistador». Después de esto, no tardaron en tener tierras a la vista, y navegaron hasta que arribaron a Barflet en Flandes, y una vez allí, halló apercibidos a muchos de sus grandes señores, como les había sido mandado que aguardasen. Capítulo 5. Cómo un hombre del país le contó de un maravilloso gigante, y cómo luchó y lo venció. Entonces fue a él un labrador del país, y le contó cómo había en el país de Constantino, cerca de Bretaña, un gigante que había matado, asesinado y devorado a mucha gente, y llevaba 7 años subtentándose con los hijos de la gente común de esa tierra, a tal extremo que todos los niños han sido muertos y destruidos. Y ahora ha prendido a la duquesa de Bretaña cuando cabalgaba con su séquito, y se la llevó a la morada que tiene en una montaña para violarla y yacer con ella hasta el fin de su vida. Y mucha gente la ha seguido, más de 500, pero ninguno ha podido rescatarla, sino que la han dejado gimiendo y llorando lamentablemente, por lo que creo que la ha matado satisfaciendo su inmundo apetito de lujuria. Era mujer de tu primo Sir Howell, al que nosotros tenemos por muy próximo de tu sangre. Ahora, como rey justo que eres, ten piedad de esta dama y vénganos a todos como noble conquistador». «Ay», dijo el rey Arturo, «gran maldad es esa. Antes que el mejor de mis reinos habría querido yo estar en un estadio de él para haber rescatado esa dama. Ahora, compañero, ¿puedes llevarme a donde mora ese gigante?». «Sí, señor», dijo el buen hombre. «Mira allá, donde ves aquellos 2 grandes fuegos. Allí lo hallarás, y más tesoros de los que creo que hay en toda Francia». Cuando el rey hubo oído este piadoso caso, volvió a su tienda, llamó entonces a Sir Kay y a Sir Bedevere, que secretamente aprestasen caballo y arnés para él y ellos 2, pues después de vísperas quería cabalgar en peregrinación con los 2 al monte de San Miguel. Se aprestó entonces, se armó en todos los puntos, y tomó su caballo y su escudo. Y partieron los 3 de allí, y cabalgaron más deprisa que nunca, hasta que llegaron al pie de aquel monte, se apearon, y el rey les mandó que permaneciesen allí, pues quería subir él solo a aquel monte. Y ascendió por la ladera hasta que llegó a un gran fuego, donde halló a una viuda afligida retorciéndose las manos y haciendo gran llanto, sentada junto a una sepultura recién hecha. Entonces la saludó el rey Arturo y le preguntó por qué hacía esa lamentación, a lo que respondió ella y dijo: «Señor caballero, habla bajo, pues allá está un demonio, y si te oye, vendrá y te destruirá. Por desdichado te tengo. ¿Qué haces aquí en esta montaña? Pues aun si fueseis 50 como tú, no podríais oponer ninguna resistencia a este demonio,
Aquí yace muerta una duquesa, la cual era la más hermosa del mundo, esposa de Sir Howell, duque de Bretaña. Forzándola, la ha matado y desgarrado hasta el ombligo. Señora, dijo el rey, vengo del noble conquistador rey Arturo a tratar con ese tirano en favor de su pueblo vasallo. Mal hayan tales tratos, dijo ella. Ninguna cuenta se de rey ni de ningún otro, pero si le traes a la mujer de Arturo, doña Ginebra, más se alegrará que si le das media Francia. Cuida de no llegar demasiado a él, porque ha vencido a 15 reyes, y una cota se ha hecho toda llena de piedras preciosas, bordada con sus barbas, que ellos le enviaron la pasada Navidad para tener su amor y por la salvación de su pueblo. Y si quieres hablar con él, en aquel gran fuego lo tienes cenando. Pues cumpliré mi mensaje, dijo Arturo, pese a vuestras espantosas palabras. Y fue por la cresta de aquel monte, y vio dónde estaba sentado royendo un miembro humano y calentando sus anchas piernas al fuego, sin calzones, mientras 3 hermosas doncellas daban vuelta a 3 asadores donde había ensartados 12 recién nacidos como pajarillos. Cuando el rey Arturo vio esta escena lastimosa, sintió gran compasión de ellos, al extremo que el corazón se le encogió de dolor, y los saludó de esa manera: El que rige el mundo te dé corta vida y muerte vergonzosa, y el diablo tenga tu alma. ¿Por qué has matado a estos niños inocentes y asesinado a esta duquesa? Levanta y apercíbete, glotón. Hoy vas a morir por mi mano. Se levantó el glotón de un salto, tomó una gran masa en la mano y dio tal golpe al rey que le tiró al suelo la corona del yelmo, y el rey lo hirió a su vez, le rajó el vientre y le cortó los genitales, de manera que le cayeron al suelo las entrañas e intestinos. Entonces el gigante arrojó la masa, arrojó al rey en sus brazos y le estrujó las costillas. Las 3 doncellas entonces se arrodillaron y clamaron a Cristo ayuda y socorro para Arturo. Y Arturo giraba y se retorcía, de manera que unas veces estaba debajo y otras encima, y dando vuelcos y tumbos de esta suerte, rodaron cuesta abajo hasta llegar a la señal del mar. Y mientras así giraban, no cesaba Arturo de asestarle con su daga. Y acaeció que vinieron a parar a donde los 2 caballeros estaban y guardaban el caballo de Arturo. Al ver estos al rey tan sujeto por los brazos del gigante, acudieron a soltarlo. Entonces el rey mandó a Sir Kay que tajase la cabeza del gigante, la pusiese sobre el fuste de una lanza, la llevase a Sir Howell y le dijese que su enemigo había sido muerto. Y después haced atar esta cabeza a una barbacana, para que pueda verla y contemplarla todo el pueblo. Id ahora los 2 a la montaña, y traedme mi escudo, mi espada y la masa de hierro. Y en cuanto al tesoro, tomadlo, pues hallaréis allí infinitos bienes. Con tal que tenga yo la túnica y la masa, no deseo más. Este era el gigante más fiero con que he topado, salvo otro que vencí en el monte de Arabia, aunque éste era más grande y feroz. Entonces los caballeros trajeron la masa y la túnica, tomaron para sí parte del tesoro y volvieron otra vez con la hueste. Y al punto se conoció esto en todo el país, por lo que la gente fue a dar gracias al rey, y éste les respondió: Agradecedlo a Dios, y repartid los bienes entre vosotros. Después de eso, el rey Arturo dijo y mandó a Howell, su primo, que ordenase la construcción de una iglesia en el mismo monte, en honor a San Miguel. Y por la mañana, el rey se puso en marcha con su gran hueste, y entró en la Champagne, en un valle. Y allí asentaron sus tiendas, y cuando estaba comiendo el rey, llegaron 2 mensajeros, de los cuales uno era mariscal de Francia, y dijeron al rey que el emperador había entrado en Francia, y había destruido una gran parte, y estaba en Borgoña, la cual había destruido, y hecho gran mortandad de gente, y quemado pueblos y burgos, por lo que si no vienes prestamente, deberán rendir sus vidas y sus bienes. Capítulo 6. Cómo el rey Arturo
envió a Sir Gawain y otros a Lucio, y cómo fueron asaltados y escaparon con honra. Entonces el rey hizo llamar a Sir Gawain, Sir Bors, Sir Lionel y Sir Bedivere, y les mandó que fuesen derechamente a Sir Lucio, y decidle que con presteza abandone mi tierra, y si no quiere, decidle que se disponga a hacer batalla y deje de afligir a la pobre gente. Enderezaron al punto estos nobles caballeros a caballo, y cuando llegaron a un verde bosque, vieron muchos pabellones asentados en un prado, de seda de diversos colores, cerca de un río, y el pabellón del emperador estaba en medio con un águila desplegada encima. Hacia aquella tienda cabalgaron muchos caballeros, y acordaron que Sir Gawain y Sir Bors dieran el mensaje, y quedar Sir Lionel y Sir Bedivere en una emboscadura. Y dieron Sir Gawain y Sir Bors su mensaje, y mandaron a Lucio, en nombre de Arturo, que dejase su tierra, o se aparejase en breve para batallar. A lo que respondió Lucio, y dijo: «Y decidle que le someteré a él y a todas sus tierras». Entonces se enojó Sir Gawain y dijo: «Más que toda Francia, quisiera luchar yo contra ti». «Y yo», dijo Sir Bors, «más que toda Bretaña o Borgoña». Entonces dijo un caballero llamado Sir Gainus, pariente cercano del emperador: «Ved cuán llenos de orgullo y soberbia están estos bretones, y cómo alardean y presumen como si sostuviesen el mundo». Entonces Sir Gawain tomó mucho agravio por estas palabras, sacó la espada y le cortó la cabeza, y seguidamente dieron la vuelta a sus caballos, cruzaron aguas y bosques hasta que llegaron a una emboscadura, donde Sir Lionel y Sir Bedivere aguardaban. Los romanos los siguieron detrás, a caballo y a pie, por campo llano hasta el bosque. Entonces Sir Bors volvió su caballo y vio venir con gran prisa a un caballero, y le atravesó el cuerpo con una lanza, de manera que cayó muerto a tierra. Entonces llegó Coliborn, uno de los fuertes de Pavía, y derribó a muchos de los caballeros de Arturo. Y cuando Sir Bors le vio hacer tanto, enderezó hacia él y le atravesó el pecho, de manera que cayó muerto a tierra. Entonces Sir Feldenac pensó vengar la muerte de Gainus en Sir Gawain, pero se dio cuenta Sir Gawain y le descargó un golpe sobre la cabeza, que no paró hasta que le llegó al pecho. Se volvió entonces y fue a donde estaban emboscados sus compañeros, y allí hubo un encuentro, pues los emboscados cayeron sobre los romanos, matando y tajando, y los obligaron a volverse y huir, persiguiéndolos los nobles caballeros hasta sus tiendas. Entonces los romanos allegaron más gente, trajeron también de a pie, y formaron una nueva batalla con tantos hombres que fueron prendidos Sir Bors y Sir Bedivere. Pero cuando vio eso Sir Gawain, tomó con él al buen caballero Sir Idrus, y diciendo que no vería más al rey Arturo si no los rescataba, sacó su buena espada Galatín, y fue en pos de los que llevaban a esos dos caballeros, e hirió al que llevaba a Sir Bors, y le quitó a Sir Bors, y lo entregó a sus compañeros, y asimismo rescató Sir Idrus a Sir Bedivere. Entonces comenzó a recrecer la batalla, de manera que nuestros caballeros se vieron en gran peligro, por lo que Sir Gawain envió por socorro al rey Arturo, pidiendo que acusiese, pues estoy malherido y nuestros prisioneros pueden pagar sobrado rescate. Y fue el mensajero al rey y le dijo su mensaje, y al punto hizo reunir el rey su ejército, pero antes de partir llegaron los prisioneros, y Sir Gawain y sus compañeros ganaron el campo y pusieron en fuga a los romanos, y después se juntaron con su compañía en tal manera que no perdieron ningún hombre de merecimiento, salvo que Sir Gawain fue gravemente herido. Entonces el rey hizo que le examinasen las heridas y lo curasen. Y así fue el comienzo de la primera jornada de los bretones y romanos, y fueron muertos de los romanos más de 10.000, y esa noche hubo gran alegría y contento en la hueste del rey Arturo. Y por la mañana enviaron todos los prisioneros a París bajo la custodia de Sir Lanzarote, con muchos caballeros, y de Sir Cador. Capítulo 7.
cómo Lucio envió espías a una emboscadura para rescatar a sus caballeros prisioneros y cómo fueron estorbados. Volvemos ahora al emperador de Roma, quien descubrió que estos prisioneros iban a ser enviados a París, y al punto emboscó a algunos caballeros y príncipes, con 60.000 hombres, para rescatar a sus caballeros y señores que iban prisioneros. Y por la mañana, Lanzarote y Circador, capitanes y gobernadores de todos los que conducían a los prisioneros, cuando iban a atravesar un bosque, envió Sir Lanzarote algunos caballeros para que viesen si alguien lo podía impedir. Y cuando dichos caballeros entraron en el bosque, espiaron y vieron la gran emboscada, y volvieron y dijeron a Sir Lanzarote que los esperaban al acecho 60.000 romanos. Y entonces Sir Lanzarote, con los caballeros que tenía y hombres de guerra en número 10.000, se pusieron en ordenanza, y se encontraron y lucharon con ellos esforzadamente, y mataron y hostigaron a muchos de los romanos, y dieron muerte a muchos caballeros y emires del bando de los romanos y sarracenos. Allí murió el rey Lili y 3 grandes señores, Eliduc, Geraud y Heringdale. Pero Sir Lanzarote luchaba tan noblemente que ninguno podía resistir un golpe de su mano, sino que donde iba mostraba su proeza y poder, pues mataba a una y otra mano, y los romanos y sarracenos huían de él como ovejas de lobo o de león. Y puso en fuga a cuantos quedaron vivos, y tanto tiempo lucharon que llegaron nuevas al rey Arturo, y se apercibió al punto y fue a la batalla, y vio cómo sus caballeros habían vencido y los abrazó, caballero por caballero, diciendo: «Bien merecéis poseer toda vuestra honra y honor. Jamás hubo rey, salvo yo, que tuviera tan nobles caballeros». «Señor», dijo Cador, «ninguno de nosotros defraudó al otro, pero la proeza y esfuerzo de Sir Lanzarote sería más que maravilla contar, y también de sus parientes, que han hecho este día muchos nobles hechos de guerra». Y también contó Sir Cador quiénes de sus caballeros habían muerto, como Sir Berel, y también Sir Maurice y Sir Maurel, 2 buenos caballeros. Entonces lloró el rey, se secó los ojos con un pañuelo y dijo: «Vuestro valor ha estado cerca de destruiros, pues aunque hubieseis vuelto, ninguna honra habríais perdido, pues yo llamo a eso necedad, caballeros, resistir uno cuando puede ser vencido». Capítulo 8. Como un senador contó a Lucio de su desbaratamiento y también de la gran batalla entre Arturo y Lucio. Dejamos ahora al rey Arturo y sus nobles caballeros, que habían ganado el campo y habían llevado sus prisioneros a París, y hablamos de un senador que escapó de la batalla. Fue al emperador Lucio y le dijo: «Señor, te aconsejo que te retires. ¿Qué haces aquí? Nada ganarás en estas marcas, sino grandes golpes sin ninguna medida, pues este día uno de los caballeros de Arturo valía en la batalla por 100 de los nuestros». «Mal hayas tú», dijo Lucio, «por hablar cobardemente, pues más me agravian tus palabras que todas las pérdidas que he tenido este día». Y al punto envió delante un rey, que se llamaba Sir Leomi, con un gran ejército, mandándole que acuciase que él seguiría deprisa. Advertido el rey Arturo privadamente, envió su gente a Sajonia, y tomó las ciudades y castillos de los romanos. Entonces mandó el rey a Circador que tomase la retaguardia, y llevase con él algunos caballeros de la tabla redonda. Y Sir Lanzarote, Sir Bors, Sir Kay, Sir Marroc y Sir Marhaus guardarán nuestra persona. Y así el rey Arturo distribuyó su hueste en diversas partes, a fin de que no escapasen sus enemigos. Cuando el emperador entró en el valle de Sajonia, pudo ver dónde estaba el rey Arturo en orden de batalla, con su bandera desplegada, y fue cercado a su alrededor por sus enemigos, de manera que de necesidad tenía que luchar o rendirse, pues no podía huir. Pero dijo abiertamente a los romanos:
Señores, os exhorto este día a que luchéis y cumpláis como hombres, y recordéis cómo Roma domina y es principal y cabeza de toda la tierra y universal mundo, y no consistáis que estos bretones resistan este día contra nosotros. Y seguidamente mandó a sus trompetas tañer sones sangrientos, de tal manera que el suelo tembló y se estremeció. Entonces fueron al encuentro las batallas, y se arremetieron gritando por ambas partes, y dieron grandes golpes por ambas partes, y cayeron derribados muchos hombres, heridos y muertos. Y ese día se hizo gala de grandes valentías, proezas y hazañas de guerra, de manera que sería harto largo contar las nobles hazañas de cada hombre, pues podría llenar un volumen entero, pero, en especial, el rey Arturo entró en la batalla exhortando a sus caballeros a hacerlo bien, y él mismo se portó tan noblemente con sus manos como era posible que hiciese un hombre. Sacaba su espada Excalibur, observaba dónde eran más espesos los romanos y más acongojaban a su gente, y a esa parte enderezaba él, y tajaba y mataba, y rescataba a su gente, y mató a un gran gigante llamado Galapas, que era hombre descomunal de cuerpo y estatura. Le cegó y cortó ambas piernas por las rodillas, diciendo: «Ahora tienes mejor tamaño para entenderme contigo que antes». Y después le cortó la cabeza. Allí luchó Sir Gawain noblemente, y dio muertes a 3 emires en aquella batalla. Y lo mismo hicieron todos los caballeros de la tabla redonda. Y la batalla entre el rey Arturo y el emperador Lucio duró mucho tiempo. Lucio tenía de su parte a muchos sarracenos que murieron, y fue muy grande la batalla, y unas veces llevaba una parte la ventaja y otras la desventaja, lo que duró mucho tiempo, hasta que finalmente vio el rey Arturo dónde luchaba el emperador Lucio, y hacía prodigios con sus manos. Y al punto fue a él, y se acometieron ambos fieramente, y a la postre Lucio dio a Arturo un golpe a través del rostro, haciéndole una ancha herida. Y cuando el rey Arturo se sintió herido, al punto le dio un golpe con Excalibur, que le hendió la cabeza desde arriba, y no paró hasta que le llegó al pecho. Entonces el emperador cayó muerto, y allí acabó su vida. Y cuando se supo que el emperador había muerto, al punto emprendieron la huida los romanos con toda su hueste. Y el rey Arturo, con todos los caballeros, los persiguió matando a cuantos podía alcanzar. Y así fue dada la victoria al rey Arturo, y el triunfo, y allí fueron muertos de la parte de Lucio más de 100.000, y después el rey Arturo hizo examinar todos los cuerpos muertos, y enterrar a los que eran de su séquito, cada uno según el estado y el grado que tenía. Y en cuanto a los heridos, hizo que los cirujanos examinasen sus llagas y heridas, mandando que ningún bálsamo ni medicina se ahorrase hasta que estuviesen sanos. Entonces fue el rey derechamente a donde el emperador Lucio yacía muerto, y con él halló muertos al sultán de Siria y al rey de Egipto y al de Etiopía, y eran 2 nobles reyes, con otros 17 reyes de diversas regiones, y también 60 senadores de Roma, hombres nobles todos ellos, a los que el rey hizo embalsamar y perfumar con muchas buenas resinas aromáticas, y después encerar con 60 envolturas de tela de sendal encerada, y poner en cofres de plomo, porque no se pudiesen descomponer ni heder, y sobre todos estos cuerpos fueron puestos sus escudos con sus armas y banderas, a fin de que se supiese de qué países eran, y después halló a 3 senadores que estaban vivos, a los que dijo: «Para salvar vuestras vidas, quiero que toméis estos cuerpos muertos, los llevéis a la gran Roma y los presentéis de mi parte a la potestad, mostrándole mis cartas, y le digáis que prestamente estaré en Roma en persona. Y creo que los romanos se cuidarán de pedir ningún tributo de mí. Y mando que digáis, cuando lleguéis a Roma, a la potestad y a todo el consejo y senado, que les envío estos cuerpos muertos por el tributo que han demandado. Y si no se contentan con ellos, les pagaré más a mi llegada,
pues otro tributo no les debo, ni quiero pagar. Y creo que este es bastante por Bretaña, Irlanda y toda Alemania y Germania. Y os recomiendo decir además que les mando, so pena de sus cabezas, que jamás demanden tributo ni impuesto de mí ni de mis tierras. Con este encargo y mandamiento partieron los 3 senadores antedichos, con todos los dichos cuerpos muertos, colocando el cuerpo de Lucio en un carro, solo, cubierto con las armas del imperio, y después 2 cuerpos de reyes en una carreta, y los cuerpos de los senadores detrás. Y así fueron a Roma, y mostraron su legación y mensaje a la potestad y senado, relatando la batalla habida en Francia, y cómo fue perdido el campo y la mucha e infinita gente muerta, por lo que les aconsejaban que de ninguna manera moviesen más guerras contra aquel noble conquistador Arturo, pues muy de temer es por su fuerza y su proeza, viendo a los nobles reyes y gran multitud de caballeros de la tabla redonda, al que ningún príncipe terrenal se puede comparar. Capítulo 9. Cómo Arturo, después que hubo acabado la batalla contra los romanos, entró en Alemania y en Italia. Ahora volvamos al rey Arturo y sus nobles caballeros, quien, después de acabada la gran batalla contra los romanos, entró en Lorena, Brabante y Flandes, de donde volvió a la Alta Alemania, pasó las montañas y entró en Lombardía, y después en Toscana, donde una ciudad no se quiso rendir, ni obedecer de ninguna manera, por lo que el rey Arturo la asedió y tuvo mucho tiempo cercada, y le hizo muchos asaltos, y los de adentro se defendieron bravamente. Entonces, en una sazón, llamó el rey a Sir Florence, un caballero, y le dijo que faltaban vituallas. Y no lejos de aquí hay grandes florestas y bosques, donde están muchos enemigos míos con mucho ganado. Quiero que aparejes y vayas allá a saco. Lleva contigo a mi sobrino Sir Gawain, a Sir Wishart, Sir Clegis, Sir Claremont y el capitán de Cardiff con otros, y traigas todas las bestias que puedas. Y al punto se aprestaron estos caballeros, y fueron por oteros y altosanos, atravesaron bosques y florestas, hasta que entraron en un hermoso prado lleno de hermosas flores y hierba, y allí descansaron y sus caballos toda la noche. Y con el alba de la mañana, al otro día, tomó Sir Gawain su caballo, y se fue calladamente de su compañía en busca de alguna aventura, y a poco descubrió un hombre armado, yendo sosegadamente su caballo por la linde de un bosque, con el escudo enlazado al hombro, sentado sobre un fuerte corcel, y sin otro criado que un paje llevando una poderosa lanza. El caballero llevaba en su escudo 3 grifos de oro, sable y carbúnculo, el jefe de plata. Cuando Sir Gawain vio a este airoso caballero, enristró su lanza, cabalgó derecho a él y le demandó de dónde era. Y el otro respondió y dijo que de Toscana, y demandó a Sir Gawain: ¿Qué propones tú, caballero orgulloso, tan osadamente? Aquí no tienes presa, ya puedes probar lo que quieras, pues serás mi prisionero antes de que te vayas. Entonces dijo Gawain: mucho te vanaglorias si dices palabras soberbias. Te aconsejo, pese a toda tu presunción, que te aprestes y tomes tu aparejo, antes de que te venga un mal mayor. Capítulo 10. De una batalla hecha por Gawain contra un sarraceno que después se rindió y se volvió cristiano. Entonces tomaron sus lanzas, corrieron el uno para el otro con todo el poder que tenían, y se atravesaron ambos los escudos hasta el hombro, sacaron luego las espadas y se dieron tales golpes que saltaban centellas de sus yelmos. Entonces Sir Gawain se sintió muy turbado, y con su buena espada Galatain le dio un golpe que le rajó el escudo y la cota, hecha de gruesa malla. Le destrozó y quebró las piedras preciosas, y le hizo tan grande herida que se le podía ver el hígado y el pulmón.
Soltó entonces un gruñido este caballero, fue para Sir Gawain y de un terrible tajo le dio una gran herida y cortó una vena, lo que infligió en extremo a Gawain y le hizo sangrar abundantemente. Y dijo el caballero a Sir Gawain: «Venda esa herida antes de que mude tu color, que has cubierto de sangre todo tu caballo y tus hermosas armas, pues todos los barberos de Bretaña no podrán restañar tu sangre. Pues quien sea herido con esta hoja jamás dejará de sangrar». Entonces respondió Gawain: «Poco me aflige, no me dan miedo tus palabras demasiadas, ni me arredran el ánimo, sino que vas a sufrir angustia y dolor antes de que nos separemos. Pero dime pronto quién puede restañar mi sangre». «Eso puedo hacerlo yo», dijo el caballero, «si quiero. Si me socorres y ayudas, de manera que pueda ser bautizado y creer en Dios, lo que requiero de tu hombría y será gran mérito para tu alma». «Consiento», dijo Sir Gawain, «con la ayuda de Dios, en cumplir todo tu deseo, pero dime antes qué buscas aquí tú solo y de qué tierra y vasallaje eres». «Señor», dijo, «me llamo Príamo, y un gran príncipe es mi padre, y ha sido rebelde a Roma y ha destrozado muchas de sus tierras. Mi padre desciende de Alejandro y de Héctor por línea derecha, y el duque Josué y Macabeo fueron de nuestro linaje. Soy justo heredero de Alejandría, África y todas las islas lejanas, aunque quiero creer en el Señor que tú crees, y por tu trabajo te daré sobradas riquezas. He sido tan vano y altivo de corazón que creía que nadie me podía igualar ni semejarse a mí. Fui enviado a esta guerra con 140 caballeros, y ahora me he encontrado contigo, que me has dado cumplida la lucha. Por lo que, señor caballero, te ruego que me digas quién eres». «No soy ningún caballero», dijo Gawain. «He sido criado en la guardarropa del noble rey Arturo muchos años, cuidando su armadura y sus otros aparejos, y poniendo cintas a los paletoques de su pertenencia. Las navidades pasadas me hizo ayudante, y me dio caballo y arnés, y 100 libras en dinero, y si la fortuna es mi amiga, no dudo que seré acrecentado y favorecido por mi señor natural». «Ah», dijo Príamo, «si sus pícaros son tan porfiados y fieros, harto buenos han de ser sus caballeros. Ahora, por el amor del Rey de los cielos, seas pícaro o caballero, dime tu nombre». «Por Dios», dijo Gawain, «que te voy a decir la verdad. Me llamo Sir Gawain, soy conocido en su corte y su cámara, y uno de los caballeros de la tabla redonda. Él me armó duque con su propia mano. Por ende, no os cause enojo si esta gracia me es afortunada. Es la bondad de Dios la que me prestó su fuerza. Más me alegro ahora», dijo Príamo, «que si me hubieseis dado toda la Provenza y París la rica. Preferiría haber sido destrozado con caballos salvajes a que un truhán hubiese ganado tal precio, o que un paje o soldado hubiese obtenido galardón sobre mí. Pero ahora, señor caballero, te prevengo que aquí cerca está un duque de Lorena con su ejército, y los más nobles hombres del Delfinado y señores de Lombardía, con la guarnición de San Gotardo y sarracenos de Sutlanda, que son 60.000 buenos hombres de armas, por lo que si no nos vamos pronto de aquí, recibiremos daño, pues los dos estamos malheridos y puede ser que no nos recobremos. Pero ved que mi paje no toque el cuerno, pues si lo hace, hay muy cerca de aquí 100 caballeros que guardan mi persona, y si te prenden, ningún rescate de oro ni plata te podrá librar». Entonces Sir Gawain cruzó un río para salvarse, le siguió el caballero y cabalgaron hasta llegar a sus compañeros que se hallaban en el prado, donde habían estado toda la noche. Luego que Sir Wishart descubrió a Sir Gawain y vio que estaba herido, corrió a él llorando afligidamente y le preguntó quién le había herido así. Y Gawain le contó cómo había luchado con este hombre, y cada uno había herido al otro, y cómo tenía bálsamos que lo sanarían. «Pero puedo daros otras nuevas, que no tardaremos en enfrentarnos a muchos enemigos».
Entonces Sir Príamo y Sir Gawain se apearon, dejaron pasear a sus caballos en el prado, se desarmaron, y entonces manó nuevamente la sangre de sus heridas. Tomó Príamo de su paje una redoma llena de las 4 aguas que salían del paraíso, ungió con cierto bálsamo sus heridas, las lavó con esta agua, y al cabo de 1 hora estaban ambos más sanos que nunca. Y entonces con una trompeta fueron llamados todos a su consejo. Y allí les dijo Príamo que señores y caballeros habían jurado rescatarle, y que sin falta serían asaltados por muchos miles, por lo que les aconsejaba que se retirasen. Entonces dijo Sir Gawain que sería gran vergüenza para ellos irse sin ningún golpe, por lo que aconsejo que tomemos nuestras armas y nos aprestemos a encontrarnos con esos sarracenos y herejes, que con la ayuda de Dios los venceremos y tendremos un honroso día sobre ellos, y Sir Florence permanecerá en este campo para resistir firme como noble caballero, y no abandonaremos a esos compañeros. Cesad ya estas vuestras razones, dijo Príamo, pues os prevengo que hallaréis en aquellos bosques multitud de caballeros peligrosos. Sacarán las bestias para atraeros, ya que son innumerables, y vosotros no pasáis de 700, lo que es muy poco número para luchar con tantos. Pese a todo, dijo Sir Gawain, les haremos frente a la vez, y veremos qué pueden hacer ellos y que los mejores tengan la victoria. Capítulo 11. Cómo los sarracenos salieron de un bosque para rescatar a sus bestias y de una gran batalla. Entonces Sir Florence llamó a Sir Floridas a su lado, con 100 caballeros, y se llevaron al rebaño de animales. Detrás le siguieron 700 hombres de armas, y salió súbitamente del bosque Sir Ferrante de España, sobre un hermoso corcel. Fue a Sir Florence y le preguntó por qué huía. Entonces Sir Florence tomó su lanza, fue contra él, lo hirió en la frente y le quebró el hueso del cuello. Entonces se conmovieron todos los otros y pensaron vengar la muerte de Sir Ferrante, y se acometieron, y hubo gran lucha, y muchos murieron y quedaron en el suelo, y Sir Florence con sus 100 caballeros mantuvo siempre su puesto y luchó bravamente. Cuando el buen caballero Príamo vio la gran lucha, fue a Gawain y le pidió que le dejase ir a socorrer a su compañía, que estaba en grave aprieto. «Señor, no os aflija», dijo Sir Gawain, «pues la satisfacción será de ellos. Ni una vez moveré mi caballo hacia ellos, a menos que vea más de lo que allí hay, pues son harto fuertes para vencerlos». Y en eso vio a un conde llamado Sir Ethelwald y el duque de los holandeses salir súbitamente de un bosque con muchos miles y caballeros de Príamo, e ir derechamente a la batalla. Entonces Sir Gawain confortó a los caballeros y les pidió que no desmayasen, pues todos serán nuestros. Partieron al galope, se encontraron con sus enemigos, y allí hubo hombres derribados y muertos en ambas partes. Entonces se metieron entre ellos los caballeros de la tabla redonda, derribando a tierra todo lo que se le resistía, a tal extremo que los hacían retraerse y huir. «Por Dios», dijo Sir Gawain, «que esto me alegra el corazón, pues ahora ya son un número menos de 20.000. Entonces entró en la batalla Hubans, un gigante, y luchaba y mataba a cada golpe, y hostigaba a muchos de nuestros caballeros, entre los que murió Sir Gerard, un caballero de Gales. Entonces nuestros caballeros tomaron ánimo y mataron muchos sarracenos. Entonces entró Príamo con su pendón, cabalgó entre los caballeros de la tabla redonda y luchó tan bravamente que muchos de sus enemigos perdieron sus vidas. Y allí Sir Príamo mató al marqués de la tierra de Moisés, y Sir Gawain y sus caballeros hicieron tanto que tuvieron el campo. Pero en aquella batalla murió Sir Chestelain, doncel y guardián de Sir Gawain, por lo que se hizo mucha aflicción, y su muerte fue prestamente vengada, y acabó la batalla, y quedaron muertos en el campo muchos señores de Lombardía y sarracenos.
Entonces Sir Florence y Sir Gawain albergaron seguramente a su gente, tomaron abundante cantidad de ganado, oro y plata, y grandes tesoros y riquezas, y volvieron al rey Arturo, que aún mantenía el cerco. Y cuando llegaron al rey, presentaron a sus prisioneros y contaron sus aventuras, y cómo habían vencido a sus enemigos. Capítulo 12. Cómo Sir Gawain volvió al rey Arturo con sus prisioneros, y cómo el rey ganó una ciudad, y cómo fue coronado emperador. Demos gracias a Dios, dijo el noble rey Arturo. Pero, ¿qué hombre es ese que está ahí solo y no parece prisionero? Señor, dijo Gawain, este es un buen hombre de armas que ha luchado conmigo, pero se ha rendido a Dios y a mí para hacerse cristiano. De no haber estado él, nunca habríamos vuelto, por lo que os ruego que pueda ser bautizado, pues no existe hombre más noble ni mejor caballero de sus manos. Entonces el rey mandó que al punto fuese bautizado, y se llamase de nombre Príamo, y lo hizo duque y caballero de la tabla redonda. Y luego mandó el rey dar orden de asaltar la ciudad. Levantaron escalas, quebrantaron muros y llenaron los fosos, de manera que con poco esfuerzo pudieron entrar a la ciudad. Entonces salió una duquesa y la condesa Clarisín, con muchas dueñas y doncellas, y arrodillándose ante el rey Arturo, le requirieron por el amor de Dios que recibiese la ciudad y no la tomase por asalto, pues entonces morirían muchos inocentes. Entonces el rey se levantó la visera con modesto y noble continente y dijo: Señora, ninguno de mis vasallos os ofenderá, ni a vuestras doncellas, ni a ninguno de los vuestros, pero el duque debe esperar mi juicio. Seguidamente mandó el rey que cesase el asalto, y el hijo mayor del duque trajo las llaves, e hincándose de rodillas, las entregó al rey y le suplicó gracia. Y el rey tomó la ciudad por acuerdo de sus señores, y prendió al duque, lo envió a Dover para que permaneciese allí prisionero el término de su vida, y asignó rentas para beneficio de la duquesa y sus hijos. Después hizo señores para que gobernasen aquellas tierras, y leyes, y cómo debe hacer un señor en su propio país, y después emprendió jornada hacia Roma, enviando delante a Sir Florence y Sir Floridas, con 500 hombres de armas, los cuales llegaron a la ciudad de Urbino y se emboscaron allí, donde les pareció mejor para ellos, y cabalgaron por delante de la ciudad, y al punto salió mucha gente a hostigar a los avanzados. Salieron entonces súbitamente los de la emboscadura y tomaron el puente, y después la ciudad, y pusieron en los muros la bandera del rey. Entonces llegó el rey a lo alto de un otero, y vio la ciudad y su bandera sobre los muros, por lo que supo que había sido ganada la ciudad. Y al punto envió y mandó que ninguno de sus vasallos violase ni yaciese con dueña, esposa ni doncella ninguna. Y cuando entró en la ciudad, pasó al castillo, confortó a los que estaban en congoja y nombró allí capitán a un caballero de su propio país. Y cuando los dos de Milán oyeron que aquella ciudad había sido ganada, enviaron al rey Arturo grandes sumas de dinero, suplicándole que, como señor suyo que era, tuviese piedad de ellos, prometiendo ser por siempre sus súbditos y rendirle homenaje y vasallaje por las tierras de Placenza y Pavía, Pietrasanta y Pontremoli, y darle cada año 1.000.000 en oro mientras durase su vida. Entra luego en Toscana, gana pueblos y castillos, asolando a su paso a todo el que no quiere obedecer, hasta Spoleto y Viterbo, y de allí entró en el valle de Visconte, entre los viñedos. Y de aquí envió mensajeros a los senadores, para saber si querían reconocerle por su señor. Pero poco después, un sábado, vinieron al rey Arturo todos los senadores que quedaban vivos, y los más nobles cardenales que entonces moraban en Roma, y le suplicaron paz e hicieron grandes ofertas,
y le rogaron que como emperador les diese licencia por 6 semanas para convocar a todos los romanos y coronarle emperador con el crisma, como conviene a tan alto estado. «Consiento como habéis dispuesto», dijo el rey, «en ser coronado el día de Navidad y celebrar mi tabla redonda con los caballeros como me place». Y entonces los senadores aparejaron para su entronización. Y el día acordado, como cuenta el romance, entró en Roma y fue coronado emperador por mano del Papa, con toda la realeza que podía hacerse, y permaneció allí un tiempo, y estableció todas sus tierras desde Roma hasta Francia, y dio tierras y reinos a sus servidores y caballeros, según sus merecimientos, de tal manera que ninguno tuvo queja, ni rico ni pobre. Y dio a Sir Príamo el ducado de Lorena, lo que él agradeció, y dijo que le serviría los días de su vida. Y después nombró duques y condes, e hizo rico a cada hombre. Después de esto, se congregaron todos sus caballeros y señores ante él, y dijeron: «Gracias a Dios ha terminado vuestra guerra y acabado vuestra conquista, tanto que no sabemos de ninguno que sea tan grande y poderoso que ose mover guerra contra vos, por lo que os suplicamos volver a casa y que nos deis licencia para volver con nuestras esposas, de las que hace mucho estamos lejos, y descansar, pues vuestra jornada ha acabado con honra y honor». Entonces dijo el rey: «Decís verdad, y no es de sabios tentar a Dios. Aparejad para regresar a Inglaterra». Allí fue cargar de arneses y bagaje y gran acarrear, y después que fue dada licencia, regresó y mandó que ningún hombre, so pena de muerte, robase ni tomase vitualla ni cosa ninguna por el camino, sino que pagase por ella. Y cruzó la mar y desembarcó en Sandwich, donde acudió la reina Ginebra, su esposa, a su encuentro, y fue notablemente recibido de todos los comunes de cada ciudad y burgo, y le fueron ofrecidos grandes dones a su llegada, con los que le dieron la bienvenida. Aquí termina el libro quinto de la conquista que el rey Arturo alcanzó frente a Lucio, emperador de Roma. Y aquí sigue el libro sexto, que es sobre Sir Lanzarote del Lago.